Sentir es el secreto. Escrito por Neville Goddard. Por el poder de la imaginación podemos hacer realidad todos nuestros sueños. La versión original de esta obra fue publicada en el año 1944 bajo el título Feeling is the Secret, y es quizás uno de los libros más famosos de Neville. Neville Goddard, de 1905 a 1972, fue una figura muy importante e influyente en el siglo XX. Sus enseñanzas estuvieron básicamente enfocadas en ilustrar la verdad psicológica de la Biblia y demostrar que los mensajes que ahí se encuentran están referidos a la conciencia. En sus primeras conferencias y libros, Neville trató solamente con lo que él llamó la ley. Esto se refiere a la técnica de cambiar y modelar las condiciones físicas mediante el poder de la imaginación. Al describir la ley, él relató a sus audiencias historias personales en las cuales demostraba cómo solamente por el uso de su imaginación había cumplido sus deseos. Asimismo, compartió numerosas historias de cómo otros también habían hecho uso de la ley. En este libro encontrarás las bases referentes a dicha enseñanza y te mostrará la forma en que tú también puedes hacer que se manifiesten tus deseos mediante el uso correcto de tu imaginación. La imaginación es la puerta de entrada a la realidad. Asume que ya eres aquello que deseas ser. Camina en esa asunción y se convertirá en un hecho. Ten sueños grandes y nobles y deja que el poder de Dios en ti los convierta en realidad. Marcella Allen. Prefacio. Este libro se refiere al arte de realizar tu deseo. Te muestra el mecanismo utilizado en la producción del mundo visible. Es un libro pequeño pero no ligero. Hay un tesoro en él, un camino claramente definido para la realización de tus sueños. Si fuera posible llevar a la convicción a otro, mediante argumentos razonables y detallados ejemplos, este libro estaría a la altura. Sin embargo, es casi imposible hacerlo por medio de declaraciones o argumentos escritos, ya que para el que emite juicios siempre parece plausible decir que el autor fue deshonesto o se equivocó, y por lo tanto sus evidencias estaban desvirtuadas. Por consiguiente, he omitido deliberadamente todos los argumentos y testimonios, y simplemente invito al lector de mente abierta a practicar la ley de la conciencia como se revela en este libro. El éxito personal resultará mucho más convincente que todos los libros que puedan escribirse sobre el tema. Neville. Capítulo 1. La ley y su operación. El mundo y todo lo que está dentro de él es la conciencia condicionada del individuo puesta en evidencia. La conciencia es la causa, así como la sustancia del mundo entero. Por lo tanto, es la conciencia lo que debemos cambiar si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método de funcionamiento de esta ley te permitirá lograr todo lo que deseas en la vida. Armado con un conocimiento práctico de esta ley, puedes construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única realidad, y no en sentido figurado, sino verdaderamente. Para que quede más claro, podemos asemejar esta realidad con un arroyo que se divide en dos partes: el consciente y el subconsciente. Con el fin de operar de manera inteligente la ley de la conciencia,
es necesario comprender la relación entre el consciente y el subconsciente. El consciente es personal y selectivo. El subconsciente es impersonal y no selectivo. El consciente es el reino del efecto. El subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculinas y femeninas de la conciencia. El consciente es masculino, el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e impresiona estas ideas en el subconsciente. El subconsciente recibe las ideas y les da forma y expresión a ellas. Por esta ley, primero se concibe una idea y luego se impresiona la idea concebida en el subconsciente. Todas las cosas evolucionan de la conciencia y sin esta secuencia nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El consciente impresiona el subconsciente mientras que el subconsciente expresa todo lo que se ha impresionado sobre él. El subconsciente no origina ideas, pero acepta como verdad lo que la mente consciente siente como verdadero. Y de un modo conocido solo por él mismo, manifiesta las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder de imaginar y de sentir, además de la libertad para elegir la idea que sostendrá, el individuo tiene el control sobre la creación. El control del subconsciente se logra mediante el control de sus ideas y sentimientos. El mecanismo de la creación está escondido en lo más profundo del subconsciente, el aspecto femenino o matriz de creación. El subconsciente trasciende la razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho que ya existe dentro de sí mismo y en este supuesto procede a darle expresión. El proceso creativo comienza con una idea. Su ciclo sigue su curso como un sentimiento y termina en la voluntad de actuar. Las ideas son impresionadas en el subconsciente a través de los sentimientos. Ninguna idea puede ser impresa en el subconsciente hasta que se siente, pero una vez sentida, ya sea buena, mala o indiferente, debe ser expresada. El sentimiento es el único medio a través del cual las ideas se transmiten al subconsciente. Por lo tanto, quien no controle sus sentimientos puede fácilmente impresionar el subconsciente con estados no deseados. El control de los sentimientos no significa restricción o supresión de los sentimientos, sino más bien la disciplina de uno mismo para imaginar y sostener solo sentimientos que contribuyen a nuestra felicidad. El control de los sentimientos es muy importante para una vida plena y feliz. Nunca albergues un sentimiento indeseable, ni pienses algo malo en alguna forma o modo. No insistas en la imperfección de ti mismo o de los demás. Hacerlo es impresionar el subconsciente con estas limitaciones. Lo que no quieres que te hagan a ti, no sientas que sea hecho para ti o para otro. Esta es toda la ley de una vida plena y feliz. Todo lo demás es comentario. Cada sentimiento hace una impresión subconsciente y debe ser expresado, a menos que sea contrarrestado con un sentimiento más fuerte de una naturaleza opuesta. El que sea más dominante de los dos sentimientos es el que se expresará. Yo estoy sano es un sentimiento más fuerte que yo estaré sano. Sentir seré es confesar que no soy. Yo soy es más poderoso que yo no soy.
Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser. Por lo tanto, para ser manifestado, el deseo debe ser sentido como un estado que es, en lugar de un estado que no es. El sentimiento precede a la manifestación y es la base sobre la cual descansa toda manifestación. Ten cuidado con tus estados de ánimo y tus sentimientos, porque hay una conexión ininterrumpida entre tus sentimientos y tu mundo visible. El cuerpo es un filtro emocional y lleva las huellas inconfundibles de tus emociones predominantes. Las alteraciones emocionales, especialmente las emociones reprimidas, son las causas de todas las enfermedades. Sentir intensamente algo malo sin decirlo o expresar ese sentimiento es el comienzo del malestar, estar en cuerpo y entorno. No albergues sentimientos de arrepentimiento o fracaso. La frustración o desvío de tus objetivos resultan en malestar. Piensa con sentimiento únicamente en el estado que deseas manifestar. Sentir la realidad del estado deseado, vivir y actuar sobre esa convicción es la forma de todos los aparentes milagros. Todos los cambios de expresión son provocados por un cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda la creación se produce en el dominio del subconsciente. Entonces debes adquirir un control reflexivo del funcionamiento del subconsciente, es decir, el control de tus ideas y sentimientos. Casualidad o accidente no son los responsables de las cosas que te suceden, ni es destino predeterminado el autor de tu suerte o desgracia. Tus impresiones subconscientes determinan las condiciones de tu mundo. El subconsciente no es selectivo, es impersonal y no hace diferencias de personas. El subconsciente no tiene que ver con la verdad o la falsedad de tu sentimiento. Siempre acepta como verdad lo que se siente como verdad. El sentimiento es el dictamen al subconsciente de lo que se declaró como verdad. Debido a esta cualidad del subconsciente, no hay nada imposible para la persona. Lo que la mente puede concebir y sentir como verdadero, el subconsciente puede y debe expresar. Tus sentimientos crean el patrón a partir del cual el mundo es moldeado. Y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. El subconsciente nunca falla en expresar lo que se impresiona en él. En el momento que recibe una impresión, comienza a trabajar en las formas de su expresión. Acepta el sentimiento impreso, tu sentimiento, como un hecho que ya existe dentro de sí mismo y de inmediato se pone a producir en el mundo externo u objetivo la semejanza exacta de ese sentimiento. El subconsciente nunca altera las creencias aceptadas. Las expresa hasta el último detalle, ya sean o no beneficiosas. Para impresionar el subconsciente con el estado deseado, debes asumir el sentimiento que sería tuyo si ya hubieras realizado tu deseo. Al definir tu objetivo, solamente debes prestar atención al objetivo en sí. La forma de expresión o las dificultades que encierra no han de ser consideradas por ti. Pensar con sentimiento en cualquier estado impresiona al subconsciente. Por lo tanto, si tú piensas en las dificultades, obstáculos o demoras, el subconsciente, por su propia naturaleza no selectiva, acepta el sentimiento de dificultades y obstáculos como requerimiento y procede a producirlo en tu mundo exterior. El subconsciente es la matriz de la creación. Recibe la idea en sí misma a través de los sentimientos. Nunca cambia la idea recibida.
siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente refleja la idea a imagen y semejanza del sentimiento recibido. Sentir un estado como desesperanza o imposible es impresionar el subconsciente con la idea de fracaso. Ya que el subconsciente sirve fielmente al individuo, debe inferirse que la relación es la de un sirviente a un maestro, como fue concebido en la antigüedad. Los antiguos profetas lo llamaron el esclavo y el sirviente del hombre. San Pablo lo personificó como mujer y dijo: la mujer debe estar sujeta al marido en todo. Efesios 5:24. El subconsciente sirve al individuo y fielmente da forma a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene una aversión clara por la exigencia y responde a la persuasión en lugar de a la orden. En consecuencia, se asemeja a la amada esposa más que el siervo. El marido es la cabeza de la esposa. Efesios 5:23. Esto puede no ser cierto para el hombre y la mujer en su relación terrenal, pero es cierto en el consciente y el subconsciente, o los aspectos masculinos y femeninos de la conciencia. El misterio al cual Pablo hace referencia cuando escribió: este es un gran misterio, el que ama a su mujer se ama a sí mismo, y los dos serán una sola carne. Esto no es más que el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una e indivisible, pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El consciente objetivo o aspecto masculino es verdaderamente la cabeza y domina el subconsciente subjetivo o aspecto femenino. Sin embargo, este liderazgo no es el del tirano sino del amante. Así que al asumir el sentimiento que sería tuyo si estuvieras en posesión de tu objetivo, el subconsciente es movido para construir la semejanza exacta de tu asunción. Tus deseos no son aceptados en el subconsciente hasta que asumen el sentimiento de su realidad. Porque solo a través del sentimiento una idea es aceptada en el subconsciente, y solo a través de esta aceptación subconsciente es siempre expresada. Es más fácil atribuir tus sentimientos a los acontecimientos del mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tus sentimientos. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja el interior. Como es adentro, es afuera. Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Juan 3:27. Y el reino de los cielos está dentro de ustedes. Lucas 17:21. Nada viene desde afuera, todas las cosas vienen desde adentro, del subconsciente. Es imposible para ti ver otra cosa que no sea el contenido de tu conciencia. Tu mundo es en cada detalle tu conciencia evidenciada. Los estados objetivos dan testimonio de las impresiones subconscientes. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdad lo que sientes como verdad. Y ya que la creación es el resultado de las impresiones subconscientes, por tus sentimientos tú determinas la creación. Tú ya eres lo que quieres ser, y tu negativa a creerlo es la única razón por la cual no lo ves. Buscar en el exterior lo que no sientes que eres es buscar en vano, porque nunca encontramos lo que queremos, encontramos solo lo que somos. En resumen, tú expresas y tienes solo lo que eres consciente de ser o poseer. Al que tiene se le dará más. Mateo 13:12.
Lucas 8:18, Marco 4:25. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es el camino a la realización de tus deseos. El dominio del autocontrol de tus pensamientos y sentimientos es tu mayor logro. Debes alcanzar perfecto dominio de ti mismo, de modo que a pesar de las apariencias, sientas todo lo que quieras sentir. Utiliza el sueño y la oración como ayuda en la realización de tus estados deseados. Estas son las dos puertas de entrada al subconsciente. Aquí termina capítulo 1. Capítulo 2. El sueño. El sueño, la vida que ocupa 1/3 de nuestra estancia en la Tierra, es la puerta natural al subconsciente. Entonces, ahora nos ocuparemos del sueño. Los 2/3 conscientes de nuestra vida en la Tierra son medibles por el grado de atención que le damos al sueño. Nuestro entendimiento y deleite en lo que el sueño tiene para otorgar hará que, noche tras noche, nos pongamos en camino a él como si estuviéramos manteniendo una cita con un amante. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33, del 15 al 16. Es en el sueño y en la oración, un estado parecido al sueño, que el individuo accede al subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En estos estados, el consciente y el subconsciente se unen creativamente. El hombre y la mujer se convierten en una sola carne. El sueño es el momento en el cual el hombre, o mente consciente, se vuelve desde el mundo de los sentidos para ver a su amante o subconsciente. A diferencia de la mujer del mundo que se casa con su marido para cambiarlo, el subconsciente no tiene ningún deseo de cambiar el consciente. El estado de vigilia lo ama tal como es y reproduce fielmente su parecido en el mundo externo de la forma. Las condiciones y los acontecimientos de tu vida son tus hijos formados a partir de los moldes de las impresiones subconscientes en el sueño. Están hechas a imagen y semejanza del sentimiento más íntimo que puedes mostrarte a ti mismo. Como es en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10 y Lucas 11:2. Como es en el subconsciente, así también en la tierra. Lo que tienes en la conciencia cuando vas a dormir es la medida de tu expresión en los estados de vigilia, 2/3 de tu vida en la tierra. Nada te impide realizar tu objetivo, excepto tu fracaso en sentir que ya eres lo que quieres ser, o que ya estás en posesión de la cosa deseada. Tu subconsciente le da forma a tu deseo solo cuando sientes tu deseo ya cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente. Debido a que todas las cosas provienen desde tu interior y la concepción que tienes de ti mismo determina lo que viene, deberías sentir siempre el deseo cumplido antes de quedarte dormido. Nunca atraes desde las profundidades de ti mismo lo que quieres, siempre atraes lo que eres. Y eres lo que sientes que eres. Así también lo que sientes como verdadero de los demás. Entonces, para ser manifestado el deseo, debe ser resuelto en el sentimiento de ser o tener o presenciar el estado buscado. Esto se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido, el sentimiento que se produce en respuesta a la pregunta ¿cómo me sentiría si se realizara mi deseo?
Ese es el sentimiento que debes monopolizar e inmovilizar tu atención mientras te relajas en el sueño. Antes de quedarte dormido debes estar en la conciencia de ser o tener lo que quieres ser o tener. Una vez dormido ya no hay libertad de elección. Todo el sueño estará dominado por el último concepto de vigilia del ser. Por lo tanto, de ello se desprende que siempre debes asumir la sensación de logro y satisfacción antes de dormir. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias. Salmos 95:2. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Salmos 100:4. Tu estado de ánimo antes de dormir define tu estado de conciencia al entrar en la presencia de tu amante eterno, el subconsciente. Él te ve exactamente como sientes que eres. Si mientras te preparas para el sueño asumes y mantienes la conciencia de éxito, sintiendo yo soy exitoso, entonces debes tener éxito. Acuéstate de espalda con la cabeza al mismo nivel de tu cuerpo. Siente como si ya estuvieras en posición de tu deseo y tranquilamente relájate en la inconsciencia. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Salmo 121:4. Él da a su amado aún mientras duerme. Salmo 127:2. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta por la que el consciente, la mente despierta, pasa a ser creativamente unida al subconsciente. El sueño oculta el acto creativo, mientras que el mundo objetivo lo revela. En el sueño, el individuo impresiona al subconsciente con su concepción de sí mismo. Qué hermosa descripción de este romance del consciente y el subconsciente es la que se dijo en el Cantar de Salomón. Por las noches, en mi lecho, busco al que amo con todo el alma. Encontré al que amo con toda el alma. Lo abrazo y no lo suelto hasta llevarlo a la casa de mi madre, hasta la alcoba de la que me concibió. Preparándote para dormir, siéntete a ti mismo en el estado del deseo realizado y luego relájate en la inconsciencia. Tu deseo realizado es el que buscas. Por la noche en tu cama, busca el sentimiento del deseo cumplido que llevarás contigo a la alcoba de la que te concibió. En el sueño o en el subconsciente que le dio forma, este deseo también será expresado. Esta es la manera de descubrir y llevar a cabo tus deseos en el subconsciente. Siéntete en el estado de tu deseo realizado y tranquilamente quédate dormido. Noche tras noche deberías asumir el sentimiento de ser, tener y presenciar aquello que buscas ser, tener y ver manifestado. Nunca te vayas a dormir con un sentimiento de desaliento o insatisfacción. Nunca te duermas en la conciencia del fracaso. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve como tú crees que eres, y ya sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente fielmente encarnará tu creencia. Como te sientes, así será la impresión que harás, y ella, la amante perfecta, dará forma a estas impresiones y creará las imágenes como los hijos de su amado. Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Canción de Salomón 4:7. Es la actitud mental que se debe adoptar antes de dormir.
Descarta las apariencias y siente que las cosas son como deseas que sean, porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Asumir el sentimiento de satisfacción es llamar a las condiciones que sean y que reflejarán satisfacción. Las señales siguen, no preceden. La prueba de lo que eres seguirá a la conciencia de lo que eres, no lo precederá. Eres un soñador eterno, soñando sueños no eternos. Tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de su realidad. No te limites al pasado. Sabiendo que nada es imposible para la conciencia, comienza a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Lo que sea que la mente pueda imaginar, el individuo puede realizar. Todos los estados objetivos, visibles, fueron primero estados subjetivos, invisibles, y los hiciste visibles al asumir el sentimiento de su realidad. El proceso creativo consiste en imaginar y luego creer en el estado imaginado. Siempre imagina y espera lo mejor. El mundo no puede cambiar a menos que cambies tu concepto de él. Como es adentro, así es afuera. Las naciones y también las personas solo son lo que tú crees que ellos son. No importa cuál sea el problema, no importa dónde está, no importa a quiénes involucra. Tú no tienes a nadie a quien cambiar excepto a ti mismo, y no tienes ni oponente ni ayudante para traer el cambio dentro de ti mismo. No tienes nada que hacer excepto convencerte a ti mismo de la realidad del estado deseado. Los resultados seguirán para confirmar el cambio de creencia. Tan pronto tengas éxito en convencerte a ti mismo de la realidad del estado deseado, los resultados seguirán para confirmar el cambio de tu creencia. Nunca le sugieras a otro el estado que desearías verlo expresar. En cambio, convéncete a ti mismo que ya es aquello que deseas que él sea. La realización de tu deseo es lograda al asumir el sentimiento del deseo cumplido. No puedes fallar a menos en que falles en convencerte en la realidad de tu deseo. Un cambio de creencia es confirmado por un cambio de expresión. Cada noche cuando caigas en el sueño, siéntete satisfecho y sin defecto. Tu amante subjetiva siempre crea el mundo objetivo a imagen y semejanza de tu concepto de él. El concepto definido por tus sentimientos. Las 2/3 partes de vigilia de tu vida en la tierra corroboran o dan testimonio de tus impresiones subconscientes. Las acciones y los eventos del día son los efectos, no son causas. El libre albedrío es solo la libertad de elección. Escoge hoy a quién vas a servir. Josué 24:15. Es tu libertad de elegir el estado de ánimo que asumirás. Pero la expresión del estado de ánimo es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos y de un modo conocido solo por sí mismo, da forma y expresión a estas impresiones. Las acciones del individuo están determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión del libre albedrío, su creencia en la libertad de acción, no es más que la ignorancia de las causas que le hacen actuar. Él se cree libre porque se ha olvidado del vínculo entre él y el evento. Aquel que ha despertado está bajo la obligación de expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado él irreflexivamente hizo impresiones en sí mismo, entonces déjenle comenzar a cambiar sus pensamientos y sentimientos, porque solo cuando lo haga cambiará su mundo. No pierdas ni un momento en arrepentimientos. Pensar con sentimiento en los errores del pasado es volver a infectarse. Deja que los muertos entierren a los muertos.
Mateo 8:22, Lucas 9:60. Voltea de las apariencias y asume el sentimiento que sería tuyo si fueras lo que deseas ser. Sentir un estado produce ese estado. La parte que juegas en el escenario del mundo está determinada por tu concepto de ti mismo. Al sentir tu deseo cumplido y en silencio relajarte en el sueño, te pones en el rol de estrella protagónica para ser interpretado mañana en la tierra. Y mientras duermes, estás ensayando y eres instruido en tu papel. La aceptación del final automáticamente crea los medios para su realización. No te equivoques sobre esto. Si mientras te preparas para dormir conscientemente no te sientes a ti mismo en el estado del deseo cumplido, entonces vas a llevar contigo a la alcoba de la que te concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día, y durante el sueño se te indicará la manera en que se expresará mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre, sin darte cuenta de que cada acción y evento del día está predeterminado por el concepto de ti mismo cuando te quedaste dormido. Por lo tanto, tu única libertad es tu libertad de reacción. Eres libre de elegir cómo te sientes y cómo reaccionas ante el drama del día, pero el drama, las acciones, eventos y circunstancias del día ya se han determinado. A menos que conscientemente y deliberadamente definas la actitud mental con la que te vas a dormir, inconscientemente vas a dormir en la actitud de la mente compuesta por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción deja una impresión subconsciente y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de la acción futura. Las ideas envueltas en sentimientos son acciones creativas. Utiliza tu derecho divino sabiamente. A través de tu capacidad de pensar y sentir, tienes dominio sobre toda la creación. Mientras estás despierto, eres un jardinero, seleccionando semillas para tu jardín. Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da abundante fruto. Juan 12:24. El concepto que tienes de ti mismo cuando concilias el sueño es la semilla que cae en el suelo del subconsciente. Caer dormido sintiéndose satisfecho y feliz atraerá condiciones y eventos que aparecerán en tu mundo y que confirmarán estas actitudes de la mente. El sueño es la puerta al cielo. Lo que tomas como sentimiento lo llevarás a cabo como condición, acción o un objeto en el espacio. Así que duerme en el sentimiento del deseo cumplido. Aquí termina capítulo 2. Capítulo 3. La oración. Así como el sueño, la oración es otra entrada al subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará abiertamente. Mateo 6:6. La oración es una apariencia de sueño, lo cual disminuye la impresión del mundo externo y pone a la mente más receptiva a la sugestión desde el interior. La mente en oración está en un estado de relajación y receptividad, similar al sentimiento logrado justo antes de dormir. La oración no es tanto lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concebidas. Marco 11:24. La única condición requerida es que creas que tus oraciones ya fueron atendidas. Tu oración debe ser respondida. Si asumes el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo.
Cuando aceptas el deseo como un hecho ya realizado, entonces el subconsciente encuentra los medios para su realización. Por lo tanto, para orar exitosamente debes dar el paso al deseo. Eso es sentir el deseo realizado. El individuo perfectamente disciplinado está siempre sintonizado con el deseo como un hecho cumplido. Él sabe que la conciencia es la única realidad, que las ideas y los sentimientos son hechos de la conciencia y son tan reales como los objetos en el espacio. Por lo tanto, él nunca abriga un sentimiento que no contribuya a su felicidad, porque los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, el que es indisciplinado encuentra difícil creer aquello que es negado por los sentidos y usualmente acepta o rechaza solamente basado en las apariencias de los sentidos. Por esta tendencia a confiar en la evidencia de los sentidos, es necesario dejarlos fuera antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir aquello que niegan. Cuando estés en el estado mental, me gustaría pero no puedo, mientras más intentes, menos conseguirás dar paso al deseo. Nunca atraes aquello que quieres, siempre atraes aquello que eres consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia de tu deseo, todos los esfuerzos conscientes por contrarrestar esta sugestión son inútiles y tienden a intensificar la sugestión. La oración es el arte de dar paso al deseo y no de forzar el deseo. Cuando tu sentimiento está en conflicto con tu deseo, el sentimiento será el que ganará. El sentimiento dominante invariablemente se expresa a sí mismo. La oración debe ser sin esfuerzo. Al intentar arreglar una actitud mental que es negada por los sentidos, el esfuerzo es fatal. Para dar paso exitosamente al deseo como un hecho cumplido, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa, similar al sentimiento que precede al sueño. En tal estado relajado, la mente se aleja del mundo objetivo y fácilmente siente la realidad del estado subjetivo. Es un estado en el cual eres consciente y bastante capaz de moverte o abrir tus ojos, pero no tienes deseo de hacerlo. Una manera sencilla de crear este estado pasivo es relajarte en una silla confortable o en una cama. Si es en una cama, acuéstate de espalda con la cabeza al mismo nivel que tu cuerpo. Cierra los ojos e imagina que estás somnoliento. Siente, estoy somnoliento, muy somnoliento, muy pero muy somnoliento. En breve tendrás un sentimiento de lejanía acompañado por una laxitud general, perdiendo todo deseo de moverte. Sientes un descanso placentero, cómodo y no deseas alterar tu posición, aunque bajo otras circunstancias no estarías cómodo. Cuando este estado pasivo es alcanzado, imagina que has realizado tu deseo, no como fue realizado, sino simplemente el deseo realizado. Imagina en forma de imágenes lo que deseas lograr en la vida. Entonces siéntete como si ya lo hubieses logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos del habla, los cuales, en el estado pasivo de oración, pueden ser oídos como pronunciamientos desde afuera. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que es necesario es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido.
todo lo que posiblemente puedes necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas ayudante para dártelo, es tuyo ahora. Llama a tus deseos a ser, imaginando y sintiéndolos como cumplidos. Como el final es aceptado, te vuelves totalmente indiferente respecto al posible fallo, porque la aceptación del final te dará los medios para ese final. Cuando emerges del momento de oración, es como si te mostraran el final feliz y exitoso de una obra, aunque no te mostrarán cómo se logró el final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, independiente de cualquier secuencia anticlímax, permaneces tranquilo y seguro en el conocimiento de que el final ha sido perfectamente definido. Este es el final del capítulo 3. Capítulo 4. Espíritu, sentimiento. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Entra en el espíritu del estado deseado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya fueras quien quieres ser. Al capturar el sentimiento del estado deseado, te liberas de todo el esfuerzo de hacerlo porque ya es así. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea en la mente. Captura el sentimiento asociado con tu deseo realizado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de aquello que deseas y tu deseo se manifestara. La fe es sentimiento. Conforme a tu fe, sentimiento, te sea hecho. Mateo 9:29. Nunca atraes aquello que deseas, sino siempre aquello que eres. Como una persona es, así ve ella. Porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Mateo 13:12, 25-29, Marco 4:25, Lucas 8:18 y 19:26. Aquello que tú sientes que eres, eso eres, y te es dado aquello que eres. Entonces, asume el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu deseo, y tu deseo debe realizarse. Entonces Dios creó al hombre en su imagen, en la imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Deja que esta mente esté en ti, la cual también estaba en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Filipenses 2:5-6. Eres aquello que crees ser. En lugar de creer en Dios o en Jesús, cree que eres Dios o que eres Jesús. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Juan 14:12. Esto debería decir, aquel que cree como yo creo, las obras que yo hago, él también las hará. Jesús no encontró extraño hacer las obras de Dios porque él creía que era Dios. Yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. Es natural hacer las obras de alguien que crees que eres. Entonces vive en el sentimiento de ser el que deseas ser y lo serás. Cuando una persona cree en el valor del consejo que se le ha dado y lo aplica, establece dentro de sí misma la realidad del éxito. Fin del libro Sentir es el secreto.